Muy buenas noches y bienvenidos a una entrega más de morfofunción del sistema digestivo. En esta ocasión vamos a discutir acerca del intestino grueso. En cuanto a sus generalidades, podemos decir que tiene un largo de 1.5 centímetros, que tiene un diámetro en el ciego de 8 centímetros, en el transverso de 5 centímetros y en el descendente de 5 centímetros. Está compuesto de 4 segmentos: el ciego, el apéndice, el colon y el recto. Además, tiene formaciones que tenemos que discutirlas, como los apéndices epiploicos. Su función es casi exclusivamente la reabsorción de líquidos y la formación del bolo fecal, además de que estas son dadas, al igual que los movimientos, por las tenias y las austras que se conforman por los planos musculares del intestino. Además, tenemos que conversar acerca de la movilidad del transverso y el sigma al interior de la cavidad abdominal por la presencia del mesocolon transverso y el mesosigma. Aquí vemos una imagen que es la primera imagen que nos va a relacionar, en el que se puede ver el colon ascendente, en el cual está incluido el ciego, el apéndice. Luego del colon ascendente tenemos el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Lo podemos dividir un poco más, o desde los puntos, desde los colores que los vemos acá, podemos definir el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el colon sigmoide, el recto, además de que se puede evidenciar en esta diapositiva el canal anal. Aquí, en cuanto a la anatomía radiológica, podemos identificar inicialmente en esta de aquí el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, descendente, el sigma, el recto. Al igual, las mismas estructuras anatómicas se pueden ver en esta estructura, que es en esta imagen, que es una imagen que está hecha con un doble contraste, es decir, aire y bario, mientras que esta es con simple contraste, solamente bario, viendo las imágenes que podemos ver aquí. Dicho sea de paso, todas estas bolsas adiposíticas que se ven al exterior del colon se llaman apéndices epiploicos o apéndices omentales. El colon tiene una irrigación. La mesentérica superior irriga al colon derecho y el transverso. Como podemos ver, este sector coloreado que viene de la arteria mesentérica va hacia el colon derecho y el transverso. ¿A través de qué? A través de la arteria ileocólica, esta es la ileocólica, a través de la cólica derecha, a través de la cólica media que da algunas ramas. Estas comienzan a formar el arco marginal de Drummond, que se extiende hasta el lado izquierdo. La mesentérica inferior irriga el colon izquierdo. La mesentérica inferior es este de aquí y da ramas de la cólica izquierda para todo el colon izquierdo y para la arteria marginal de Drummond. Además, entre ellas también existe otra comunicación que se llama arco de Riolano. Algunas veces este arco en comunicación con la arteria marginal de Drummond. Además, podemos distinguir que la hipogástrica y la pudenda irrigan a través de la pudenda. La hipogástrica irriga el recto. Aquí está el sector que está irrigado desde la arteria ilíaca interna o hipogástrica. No habíamos mencionado que la arteria rectal superior es rama de las arterias sigmoideas, ¿sí? Es rama que son ramas de la arteria mesentérica inferior. En esta arteriografía colónica podemos observar varias estructuras. Primero, la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica, que es rama de la mesentérica superior, la arteria cólica derecha, la arteria marginal de Drummond,
la arteria cólica intermedia. Son estructuras bastante importantes que se puede realizar. Esa arteriografía que vimos anteriormente es una arteriografía que se puede realizar en el caso de que haya una trombosis mesentérica o que haya sangrados que haya que descubrir el origen. En cuanto a los linfáticos, podemos decir que siguen exactamente la trayectoria de las arterias alrededor del colon, además de que van hacia los ganglios mesentéricos superiores, inferiores y hacia los ganglios hipogástricos. En cuanto al ciego, ya iniciando por partes, lo que podemos decir es que es un saco ciego de 6 por 8 centímetros que se encuentra por debajo del ingreso de la válvula ileocecal, que es la que vemos pintada de amarillo, y que es la que permitirá el paso desde el de los líquidos o de los alimentos que pueden ser casi completamente líquidos desde el intestino delgado hacia el ciego. Ya vimos en la clase anterior cuál es el funcionamiento de la válvula ileocecal. Además, en este sector del ciego se encuentra el apéndice. Este apéndice, que lo vamos a estudiar a continuación, pero que es una gran causa de consultas a nivel hospitalario y gran causa de abdomen agudo quirúrgico, anteriormente a una gran causa de muerte previo a la aparición de la cirugía. El ciego además se encuentra a diferentes alturas. Veamos, de acuerdo a lo que hemos visto en estas imágenes de aquí, el desarrollo embriológico no siempre es igual en todas las personas y pueden presentarse defectos, por lo cual el ciego podría encontrarse en diferentes situaciones dentro de la cavidad abdominal, dejando también al ciego y al apéndice en diferentes sitios, inclusive en sitios inversos. En cuanto a las relaciones, podemos decir que hacia anterior se encuentra la pared abdominal. Este del recto, obviamente, tiene una intususcepción de la válvula ileocecal, pero lo que podemos ver en esta imagen es que el ciego se relaciona con la pared abdominal anterior. Posteriormente, se relaciona con el peritoneo parietal, las bolsas adiposíticas subperitoneales que están debajo de esto, y la fascia ilíaca. Miren cómo estas son las arterias ilíacas y esta es la fascia que las recubre. En cuanto a la irrigación, podemos decir que desde la arteria, desde la parte terminal de la ileocólica, se deriva la cecal posterior y una cecal anterior. También, en algunos casos, desde la arteria ilíaca externa, puede generarse una arteria que se llama circunfleja, pero es inconstante. Aquí podemos ver el ciego visto desde dentro por una colonoscopía. Nótese que tenemos en este sector el agujero, el orificio donde se encuentra el apéndice y en este sector la válvula ileocecal. Entonces, lo más importante a continuación es el apéndice cecal. Este órgano que ocupa casi al 8% o que se inflama casi en el 8% de las personas y que finalmente deriva en una cirugía a lo largo de su vida. Se encuentra en la fosa ilíaca derecha, es decir, mayormente se encuentra en este sector, casi en el 90% de los casos, con diferentes posiciones que podrían llegar a estar casi en cualquier sitio de estos y por eso también el origen embriológico, el sector donde se originan, provoca un dolor en cualquiera de estos sectores. El apéndice se encuentra al final del ciego en la confluencia de las tres tenias que podemos ver aquí graficadas en verde. Es un túbulo cilíndrico y flexible. Miren cómo está de flexible. Este es un apéndice que es normal. Este es un apéndice inflamado y resecado. El apéndice tiene una luz, es decir, este agujero que tiene en el medio. Y además, obviamente, como habíamos dicho, a la misma relación del ciego, el apéndice puede quedar en diferentes posiciones en el abdomen
de acuerdo a la diversa rotación que tiene el intestino al interior de cada persona. Obviamente, el punto de McBurney es el que vamos a utilizar porque siendo el más común y teniendo casi el 90% de los casos el apéndice en la fosa ilíaca derecha, tendríamos que averiguar cuál es este punto de McBurney. Entonces, desde la cresta ilíaca superior se traza una línea hasta el ombligo y en la unión del tercio externo con el tercio medio, ese es el punto de McBurney, donde encontraremos varios signos, entre ellos el de rebote peritoneal, que nos guiarán a saber que este paciente podría tener una apendicitis. Las posiciones del apéndice más frecuentes: 64% retrocecal, obviamente por el tipo de origen embriológico y que ya vamos a ver después. El 32% pélvica, el 2% subcecal, el 1% subilial y el 0.5% retroilial o posilial. Aquí vemos la descripción de los sitios, ya no por porcentaje, sino de acuerdo al nombre. En las embarazadas, en cambio, podemos encontrar diferentes sitios donde se encuentra el apéndice. Miren cómo va ascendiendo el apéndice a medida que cambia el tamaño del útero. Desde el punto de McBurney va cambiando de acuerdo a lo que habíamos visto con la flecha anteriormente. Otro apéndice que está resecado, listo para su análisis. Aquí vemos una laparoscopía donde se puede ver el apéndice secal todavía en su lugar, adherido al ciego, la pared abdominal anterolateral, el mesoapéndice, por donde se encuentra la arteria apendicular, que es rama de la ileocólica. Para que ustedes se hagan una relación, esto es 1 centímetro, claro que está un poco más cerca de la pantalla, lo que podríamos deducir que este está más o menos en 0.5, 0.6, pero sí se encuentra inflamado. En general el apéndice tiene 0.3 a 0.5 centímetros y es compresible en una ecografía o una tomografía normal. Aquí tenemos también aquí tenemos un apéndice que es normal, esta es una necropsia. Podemos ver la base, el cuerpo y la punta. Diferenciamos también aquí la entrada de la válvula ileocecal y las arterias ilíacas. Miren esta reflexión peritoneal también que se ha encontrado en este sector. El colon ascendente es un órgano que tiene aproximadamente 15 centímetros, o este sector de aquí. El posterior, la región posterior, es decir, aquí vemos solamente la tenia anterior. Hay una tenia aquí y otra tenia acá. Entre las dos tenias posteriores es todo retroperitoneal. Por eso el colon ascendente y el colon descendente son parcialmente retroperitoneales. Las relaciones: anterior, la pared abdominal; posterior, podemos encontrar el riñón derecho, los nervios ilioinguinal y femorocutáneo lateral, la arteria y vena gonadales, el músculo transverso del abdomen, el psoas y el cuadrado lumbar. Aquí vemos una imagen en la que un cirujano está realizando un levantamiento mediante disección del repliegue peritoneal lateral, que se llama fascia de Told en la anatomía quirúrgica, con la intención de levantar y ver la pared posterior del colon. Ese es el corte que ha realizado en la reflexión peritoneal o fascia de Told. La idea también es levantar el ángulo hepático del colon para revisar todo el colon en la parte posterior, o en su defecto los órganos que se encuentran retroperitoneales al colon.
El colon transverso es toda esta estructura que se encuentra entre las dos flexuras. Tiene aproximadamente entre 50 y 80 centímetros, dependiendo de qué tanto pueda colgar del mesocolon. Tiene una flexura cólica y una flexura hepática y una flexura esplénica. Y tiene varios ligamentos. Tiene ligamentos o reflexiones peritoneales, porque todos los ligamentos dentro de la cavidad abdominal son reflexiones peritoneales. Entonces podemos decir que ya sean ligamentos o reflexiones peritoneales son medios de fijación. Entonces un medio de fijación se encuentra aquí, cercano a la válvula ileocecal, otro hacia la pared abdominal posterior mediante la fascia de Told, que ya habíamos visto, se fija hacia el riñón derecho, hacia el diafragma de las costillas, hacia el hígado, hacia el duodeno, mediante el colon transverso, hacia la raíz del colon transverso y sobre el páncreas. Del ángulo esplénico se fija hacia el estómago, hacia el diafragma, a través del ligamento frénico, hacia el vaso, en la parte lateral también izquierda del colon descendente hacia la pared abdominal posterior mediante la fascia de Told. Tenemos también fijación mediante el mesocolon sigmoide y obviamente lateral el recto mediante las fascias pélvicas y también hacia el sacro. En cuanto a las relaciones, hacia la parte anterior tenemos la pared abdominal anterior, hígado, el omentó mayor, porque el omentó mayor inclusive en este sector cubre hasta acá y estamos viendo solamente la mitad superior del colon. A nivel posterior, ya habíamos visto, ¿no? El colon transverso, las flexuras. Además de ser un medio sostén, es la relación posterior del colon. Y recuerden, supramesocólico, inframesocólico. Esta es la raíz del mesenterio del intestino delgado. Nótese también que en este sector es la salida de las arterias y venas mesentéricas superiores. Aquí podemos ver una colonoscopía en la que se puede ver el colon transverso, ya en las que es ya dominante esta figura que es triangular. ¿Por qué? Porque hay tenia, 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 y en el intermedio una austra, ¿sí? Cuando el colon está siendo levantado, vemos aquí un colon, podemos observar que se pueden ver las arterias. En este caso, la arteria mesentérica inferior. Todo el intestino delgado ha sido levantado. Y en este caso se desea hacer una hemicolectomía izquierda, por lo cual se puede realizar un corte en la arteria mesentérica inferior. Si se hiciera esto en una persona viva e inintencional, significaría la muerte para la persona. El colon descendente es este sector, el que vemos pintado. Parte de o todo el colon descendente está cubierto por peritoneo. Si se levanta el peritoneo, lo que vamos a hacer es levantarlo para poder ver estructuras que se encuentran en la parte posterior. Al interior también vamos a encontrar las austras y por fuera vamos a encontrar las tenias. Todo esto va a tener aproximadamente unos entre 5 y 15 centímetros. La irrigación, ya la habíamos visto, la vemos nuevamente, se presenta desde la arteria mesentérica inferior a través de la cólica izquierda y, obviamente, con un shunt a través del arco de Riolano y la arteria marginal de Drummond. Particularidad del colon izquierdo es que puede formar divertículos y estos divertículos provocar dolor
en las personas que en general puede ser un dolor crónico o puede ser que una persona de estas, en uno de estos, haga una inflamación parecida a la de la apendicitis con dolor importante y peritonitis en algunos casos. En cuanto a las relaciones posteriores, vemos el levantamiento del colon izquierdo. Miren, aquí está el colon izquierdo. Y si se levanta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En general el uréter, porque estamos levantando también el sigma. Y vamos a encontrar las arterias gonadales. Más arriba vamos a encontrar el polo inferior del riñón, el poro inferior del riñón izquierdo. Continuando, colon sigmoide. El colon sigmoide tiene una porción fija o pélvica, que es esta, y una porción móvil o ilíaca, que es esta. ¿Por qué es móvil? Porque tiene un mesosigma, que es el que está señalado, a través del cual pueden pasar el uréter y los vasos ilíacos en una persona que tenga una configuración anatómica normal o regular. En cuanto a las relaciones, obviamente, en la parte anterior lo que tenemos es la vejiga y en la parte posterior la parte inicial de la columna a nivel sacro. A nivel lateral tenemos las asas, perdón, a nivel medial las asas y a nivel lateral la pared abdominal anterolateral. Aquí tenemos la relación que tiene el sigma, o la última parte del sigma y la primera parte del recto, con las vértebras sacras. La siguiente parte del recto, la siguiente parte del intestino grueso es el recto. A continuación del sigma y luego de la flexura sigmo recto o recto sigma, se encuentra esta estructura, que es el recto. El recto completo mide entre 15 y 17 centímetros. Miren, se dice recto porque no tiene flexuras, es prácticamente recto. Y está dividido en dos sectores. Un sector que está por debajo de la fascia de Denton-Willery o la reflexión peritoneal, que es un sector extraperitoneal, y otro que es un sector intraabdominal. El recto, en general, nos interesa por que las diferentes patologías que pueden ocurrirse dentro de él. En general, lo que vamos a ver entonces, además de esa división, es la presencia de estas válvulas o válvulas de Houston, ¿sí? O simplemente válvulas rectales, una superior, una media y una inferior. Eso es lo más preponderante a nivel intraperitoneal. A nivel extraperitoneal se vienen alguna cantidad de estructuras y alguna cantidad de clasificaciones que quiero que pongan atención. Entre ellas, una de las principales es, vamos viendo desde afuera, la presencia del músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano se compone del pubo coccigio, pubo rectal e iliococcigio. Son tres músculos que van a componer este sector y este es parte del diafragma pélvico. Y también al final va a ser parte del músculo del esfínter externo del ano, es decir, la parte voluntaria para interrumpir o permitir la defecación. Yendo hacia un poco más profundo, vamos a encontrar varias estructuras en este sector. Luego vamos a ver otras clasificaciones. ¿Qué estructuras? Primero, las venas hemorroidales que se ven en este sector, que son famosas porque tienen la fama de trombosarse, de crecer, de sangrar y de provocar dolor y masa. Las llamadas hemorroides o varices hemorroidales. Estas están rodeadas por una mucosa y esa mucosa
tiene la particularidad de tener estas que son las columnas de Morgagni. Todas son columnas de Morgagni. Y dentro de esas tenemos las criptas. ¿Para qué sirve esto? Para dar amortiguamiento y, además, para dar distensibilidad al recto al momento de la defecación. ¿Para qué almohadillas? ¿Para qué hacer más suave la defecación? Porque a veces, cuando permanece mucho tiempo el bolo fecal en el sigma y en el colon, suele ser endurecido, y si no tuviéramos estas almohadillas, podrían lesionar más fácilmente al recto. En este sector también ya podemos encontrar lo que se llama la línea pectínea, que es el cambio entre ya la mucosa del recto como intestino hacia un epitelio escamoso que se encuentra en la parte exterior. Y finalmente la línea blanca de Hilton, que es el final de este epitelio de transición y el inicio solamente del epitelio externo o la piel. En este sector vamos a encontrar varias glándulas que en general pueden ser más cerosas que mucosas. Más internamente vamos a encontrar otras válvulas, otras criptas, y en esas criptas vamos a encontrar glándulas que son mucho más mucosas que cerosas. Aquí hay diferencias entre las clasificaciones. Primero vamos a ver que este sector es lo que se va a llamar el canal anal quirúrgico. ¿Por qué? Porque comprende las hemorroides. Muchas cirugías, o la gran mayoría de las cirugías que son orificiales, tienen que ver con las hemorroides. Y hay un canal anal anatómico, porque el canal anal anatómico se compone solamente de lo que debería ser los esfínteres y la parte muscular, con el esfínter externo, con el esfínter interno del ano, que se compone de fibras que no son voluntarias, y un esfínter externo del ano, compuesto de una parte profunda o submucosa y una parte subcutánea, para que se pueda hacer una conjugación de los movimientos para mejorar la respuesta al estímulo defecatorio que vamos a ver después. Aquí otra imagen mucho más cercana en la que vamos a diferenciar sobre todo este sector que decíamos del canal anal anatómico o anodermo, ¿sí? Que le dicen el anal bridge, o es realmente la línea anal o el orificio anal, ¿sí? Y aquí vamos a distinguir el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, con algunas glándulas y vellosidades en ese sector. Las relaciones rectales hacia anterior, podemos encontrar la próstata, que está cubierta por fascias y está en relación al recto, las glándulas seminales, la fascia de Denon-Villers, que es esta reflexión del peritoneo gruesa, ¿ya? El diafragma pélvico, perdón, lo anterior era inferior, el diafragma pélvico y el diafragma urogenital son relaciones inferiores, además de el esfínter anal profundo, el esfínter anal superficial, el esfínter recto vesical, y en la parte posterior, obviamente, tenemos a la columna a nivel sacro. La irrigación del drenaje venoso. El tercio superior está dado por la arteria rectal superior, que es rama de la arteria
pudenda, que a su vez viene de la hipogástrica, y el tercio inferior está dado por la arteria rectal media y la arteria rectal inferior, que son ramas de la hipogástrica y de la pudenda. Anteriormente había dicho que esta rama rectal superior es de la pudenda, pero en realidad es una rama de la arteria mesentérica inferior, y por lo tanto el tercio superior es, es perteneciente a través de su drenaje venoso al sistema portal, mientras que el tercio distal no pertenece al sistema portal. En cuanto a lo que es la inervación colónica, podemos encontrar que, igual que en el resto del intestino, está dado por el plexo mientérico. Este plexo mientérico se encuentra en la parte muscular, pero también se encuentra el plexo submucoso, este para motilidad y este para las secreciones en general, aunque los dos están interconectados como ya habíamos hablado anteriormente. Todos pasan a través del mesenterio hacia nervios extrínsecos, y estos nervios extrínsecos son parasimpáticos o simpáticos. Pueden ser vagales aferentes hacia la médula o hacia el nivel superior, espinales aferentes también hacia nervios torácicos y hacia nervios sacros, con lo cual pueden haber movimientos reflejos no solamente a nivel intestinal, sino también a nivel de otras estructuras, que pueden ayudar no solamente a la movilidad para propulsión y mezcla, sino también para otros reflejos como la defecación. Hay que tomar en cuenta que los nervios vagos están involucrados en el movimiento prácticamente desde el esófago hasta la mitad del colon. Y también a nivel de todo el sistema digestivo, incluyendo el colon hasta la parte distal, con ramas aferentes preganglionares, y a nivel más distal con nervios pélvicos que van hacia la columna sacra, hacia la médula sacra. Un poco más específicamente, podemos decir que el vago en el colon se encuentra inervando y tiene reflejos y movimientos que pueden incluir la mitad proximal del colon. La mitad distal del colon estaría influido inicialmente por nervios que van hacia los ganglios mesentéricos, hacia los ganglios pélvicos y hacia los hipogástricos a través de nervios hipogástricos que se conducen desde T10 a L2, y otros nervios que son aferentes que irían hacia S1, desde S1 a S5. Estos mucho más influidos en lo que sería efectores, nervios efectores, que irían hacia estos sectores, desde el ángulo esplénico hasta prácticamente el recto, que tendrían mucho más influencia sobre la defecación que sobre otro tipo de movimientos. Ahora, ramas directas que no pasan a través de ganglios también van hacia estos niveles medulares de S1 a S5. Además de nervios pudendos que están en este sector tensando para poder ayudar a la defecación a través de los movimientos voluntarios del esfínter externo del ano. El colon, al igual que el resto del sistema digestivo, tiene una circulación esplácnica que voy a nombrar nuevamente en este sector para no olvidarnos. Sobre todo porque hay una alta reabsorción y es el último sector donde se realiza un mecanismo de circulación esplácnica con sistema portal.
Entonces, vasodilatadores de la circulación esplácnica, que también serán vasodilatadores en el colon, serán la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, la secretina, la calinina y la bradicinina. La circulación esplácnica entonces no corresponde solamente al colon, pero la vamos a nombrar en este momento. También corresponde al páncreas, al estómago, al intestino delgado, al vaso y obviamente al hígado. Todos estos tienen un microsistema que va a ser un sistema portal. Y este sistema portal está influido no solamente a nivel macro, sino también a nivel de las paredes del intestino dentro de los túbulos e inclusive dentro del sistema de irrigación de las vellosidades intestinales. Entonces podemos decir que un sistema portal es un sistema de circulación especializada que inicia en capilares venosos y termina en capilares venosos. Carece de válvulas, tiene una presión venosa superior a la central, que sirve como red colateral de desagüe en algunos casos en los que hay obstrucción del sistema venoso regular, como por ejemplo en la cirrosis hepática. En el humano existen dos sistemas portales, el hepático y el hipotálamo hipoficiario, y en general sirven para el transporte de sustancias especializadas diferentes al oxígeno. Podemos ver entonces en este sector un sistema de la circulación esplácnica, no confundirse, eso sí, circulación esplénica con circulación esplácnica. Esplácnica nos vamos a referir a todos los que son órganos que se encuentran dentro del sistema digestivo. Entonces, la circulación esplácnica está compuesta por todas las arterias que irrigan el sistema digestivo, que tienen una presión mayor a 90, más o menos de 90 milímetros de mercurio, y además alimentando por fuera del sistema esplácnico al sistema portal se encuentra una rama que es la arteria hepática para proveer de oxígeno a este sistema. Todo lo que es esplácnico pasa por la microcirculación y aquí es donde vemos que comienza en capilares venosos sobre los órganos preportales que serían el estómago, el páncreas, el vaso, el colon, el intestino delgado. A esta altura, la presión venosa comienza a ser más o menos de 30 milímetros de mercurio y luego pasa a través de las venas esplácnicas al sistema portal, en donde la presión prácticamente es de entre 9 y 10 milímetros de mercurio. Todo lo que esté superior a eso se llamará hipertensión portal. Luego entra ya el sistema capilar de sinusoides en el hígado, en el que se mezclan las dos sangres y entonces se realizan procesos de digestión, se realizan procesos de absorción y diferentes otros procesos que ya vamos a conversar dentro del hígado, con una presión más o menos de 7 milímetros de mercurio, para luego pasar a los capilares venosos y a las venas hepáticas a 2 o 3 milímetros de mercurio y llegar a la vena cava inferior prácticamente a 0 milímetros de mercurio. Como podemos ver entonces, todo sistema portal se encuentra entre un capilar venoso y otro capilar venoso, con una presión mayor a la de la presión venosa central. El intestino grueso ya en la parte histológica, podemos decir que tanto el ciego, el apéndice, el colon y el recto tiene casi la misma configuración. Unas criptas de Lieberkühn que son tubulares y simples, con una mucosa mucho más baja, un epitelio cilíndrico simple, alto. Esa mucosa sin vellosidades, con criptas rectas como ya habíamos dicho, cuyo producto esencial es casi solamente
el moco de las células caliciformes. En la submucosa, bastante tejido adiposo y además los plexos. Y en la muscular, una muscular circular que forma tenias. Y finalmente la serosa. El apéndice tiene la configuración tradicional que va desde las criptas de Lieberkühn, pasando a través de la lámina propia, submucosa y capas musculares. Pero tiene una particularidad importante que son los nódulos linfáticos que tienen en la lámina propia, que son gran cantidad. Y estos nódulos linfáticos en muchas ocasiones son los que se inflaman y producen obstrucción de la luz, a la larga sobrecrecimiento bacteriano, hiperpresión, apendicitis y peritonitis. Las secreciones del intestino grueso prácticamente se limitan a que las criptas de Lieberkühn, que carece de vellosidades, pero sí tiene células mucosas en poca cantidad, no en gran cantidad, por eso las diarreas que son de origen colónico son de baja producción. Entonces, esta producción de moco está regulada por la estimulación táctil de las células del intestino grueso y los reflejos nerviosos vagales, sobre todo en la primera mitad del intestino grueso, cuyas funciones son proteger su pared frente a excoriaciones, proporciona un medio adherente para la unión de la materia fecal, proporciona a la pared gran protección contra la actividad bacteriana, forman una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared y sobre todo los ácidos biliares y las sales biliares. ¿En cuanto podemos decir a las funciones del colon? Sirve para absorber el agua y electrolitos, formar heces sólidas, almacenar heces fecales. Y también, pues, obviamente tenemos que comprender los movimientos de propulsión y mezcla. Los movimientos de mezcla vienen dados por las austras. Estas austras tienen 2.5 centímetros de músculo circular, es decir, existen cada 2.5 centímetros. Pueden ocluir la luz de la fuerza que pueden comprimir. Las tenias se contraen y aparecen las austras, ya vimos cuáles eran las tenias. Los movimientos de mezcla se observan cada 30 segundos y desaparecen cada 60 segundos. Sirven para ordeñar y empujar lentamente hacia adelante y absorbe líquidos. Este movimiento de mezcla ayuda a absorber líquidos, dejando prácticamente entre 80 y 200 ml de líquidos al día en el intestino. Los movimientos de propulsión y de masa prácticamente se dan entre 8 a 15 horas en el colon desde la válvula ileocecal, más o menos 3 veces al día, 15 minutos luego del desayuno, formando un anillo de constricción y pérdida de las austras. Esos son movimientos de propulsión, recuerden, son diferentes porque ya tienen pérdida de las austras, no es con configuración de austras. Hay contracciones de 30 segundos y relajaciones de 2 a 3 minutos. Total, un movimiento de propulsión puede estar durando entre 10 y 30 minutos, con un reflejo gastrocólico o duodenocólico que también puede estar influyendo en este movimiento. Y vamos a ver aquí entonces que el movimiento en el intestino grueso depende de varios factores. El primer factor es que cuando se encuentran alguna cantidad de alimento dentro del intestino, dentro del estómago, o inclusive dentro de la fase cefálica de la producción estomacal, ya se produce un influjo de gastrina para el movimiento del intestino grueso. Posterior a lo cual, también con la estimulación del duodeno y del estómago, se produce un reflejo gastrocólico o duodenocólico para el movimiento del intestino grueso. En tercer lugar, este movimiento que puede dar lugar a que las heces hayan bajado y tengan contacto con el recto, haga que existan estimulaciones, provoquen reflejos en el recto que causen relajación interna del esfínter anal interno
y además se provoquen finalmente distensiones del recto que hagan que haya una estimulación hacia la médula, esa estimulación hacia la médula de potenciales de acción directos o reflejos de nuevo hacia el esfínter interno del ano o hacia el colon para que se siga ordeñando por este lado y que se relaje el esfínter interno por este lado. Por otro lado, parte de esos influjos va hacia el cerebro y se concientice en la y se concientice esta llenura, esta relajación dentro de la corteza cerebral, y luego de eso haya efectos descendentes, reflejos descendentes, que hacen que finalmente se provoquen potenciales de acción que en la médula hagan que se relaje el esfínter externo del ano y que se pueda defecar. Eso a nivel clónico. Un movimiento puede ser prácticamente de propulsión o de mezcla en este sector inicialmente, pero luego casi solamente de propulsión. Entonces, tenemos movimientos propulsores y movimientos no propulsores. Por ejemplo, estos movimientos son propulsores. Perdón, son no propulsores. Veamos que aquí hay movimientos en los que se mantiene una doble contracción. Entonces estos evidencian las austras, ¿sí? En el intermedio de las contracciones de las tenias, y estos son movimientos de mezcla. Cuando los movimientos de mezcla son los preponderantes, se podría presentar estreñimiento por disminución de los movimientos propulsores. Estos son movimientos propulsores, son movimientos importantes y extensos que comprimen el intestino y podrían ocluir su luz. Pero estos movimientos, cuando tienen demasiada intensidad, podrían provocar diarrea y a la final disminución de los movimientos mezcladores por aumento de los movimientos propulsores. Entonces, podemos decir que en el control de la defecación, el recto está casi siempre vacío. En general, la unión recto-sigma es una barrera natural y se evita la emisión involuntaria prácticamente por dos cosas: por el esfínter interno, que es autónomo, y por el esfínter externo, que está inervado a través del nervio pudendo, que es consciente. Entonces, podemos decir que la fisiología de la defecación, en que la defecación es un reflejo, que es intrínseco al sistema nervioso entérico, que se provoca en la pared rectal y que generalmente es producido por un efecto de masa. Que esto se produce en el plexo mientérico y que provoca una reacción del colon y una relajación del esfínter interno. Que esto es un reflejo parasimpático y que los movimientos de defecación se dan prácticamente desde el ángulo esplénico. Que además podemos decir que además no solamente se provocan movimientos dentro del intestino, sino que también existen otros reflejos externos, como la inspiración, el cierre de la glotis y la contracción de la pared abdominal. Aquí hacemos un repaso entonces de todo lo que está involucrado. Está involucrado el colon, está involucrado desde el ciego, está involucrado el recto. El ciego le involucra al nervio vago, que es un nervio craneal. El colon involucra a segmentos medulares que ya habíamos visto prácticamente desde L2 hasta S1. Y involucra nervios pélvicos, vías sensitivas y vías, vías sensitivas y además vías parasimpáticas. Hay mecanismos efectores que son conscientes y otros que son solamente reflejos. Y además conscientes como el nervio pudendo, que es el nervio somático que inerva al esfínter externo del ano.
Finalmente, también para la defecación se encuentran las fibras preganglionares y los posganglionares. Algunas de estas fibras preganglionares son reflejos que se van solamente aquí, y otros posganglionares o nervios directos, como nervios pélvicos, van directamente hacia la médula. Podemos decir entonces que, además de las reacciones locales, en este cuadro vamos a describir las reacciones externas. Entonces, ¿qué otras reacciones tiene? Hay una facies que se presenta porque también el nervio facial está involucrado. Hay una facies específica. El nervio vago también se estimula, y no solamente a nivel bajo, sino también a nivel del cierre de la glotis. El nervio frénico, que va a producir inspiración. El nervio torácico bajo, que va a producir una contracción y fijación del diafragma, además de la contracción de los nervios abdominales y aumento de la presión intraabdominal. Nervios esplácnicos que van a producir también la nervios esplácnicos que van a producir la estimulación del colon sigmoides y del recto, y además de sectores más altos. Y por último, también estimulación del pudendo, que va a hacer que obviamente se liberen los músculos el esfínter externo del ano y otros nervios, como por ejemplo el nervio ciático, que va a hacer que haya una relajación en este sector, además de que se adopte posiciones que en general van a ser siempre mejor la posición en cuclillas. Por eso dice hamstring muscles. Para producir squatting posture es la posición de cuclillas. Finalmente, cuando se ha producido la defecación y se ha concientizado, se van a producir una fase inhibitoria para finalizar la defecación. Cuando este mecanismo no está tan bueno, podemos decir que el estreñimiento se presenta. Y sobre todo, por ejemplo, en personas que no utilizan el baño de manera constante, en personas que no les gusta utilizar baños que sean fuera de su casa o simplemente por vergüenza. Obviamente, cuando el estreñimiento ya ha dañado los reflejos y no se han presentado, recordemos que el reflejo defecatorio se presenta aproximadamente luego de 20 minutos de haberlo inhibido. Es decir, se presenta a los minutos 0, al minuto 20 y a las 2 horas. A las 2 horas debería ser un movimiento intestinal prácticamente irrefrenable, pero hay personas que ya tienen dañado ese reflejo. Entonces, cuando se quiere otra vez provocar, ya no es fácil y tienen que ocupar medicaciones. O pueden estar varios días sin realizar defecación, haciendo que esas heces sean mucho más duras. En pacientes que tienen lesiones de la médula, en cambio, no hay control y por lo tanto se pueden provocar lesiones o misiones inesperadas. Es decir, tienen que utilizar un bañal para mantener las heces controladas o mantener la defecación controlada para evitar malos ratos. Por último, otros reflejos como el peritoneo intestinal, nefrointestinal o vesicointestinal, es decir, que cuando existen inflamaciones en el peritoneo, en el riñón o en la vejiga, pueden presentarse diarreas. Y esas diarreas no siempre significan que hay un problema en el intestino, sino más bien que existen problemas en órganos aledaños,
que hacen que se presente la diarrea. Espero que tengan una muy buena noche. Esto ha sido todo en relación al colon, al intestino grueso y a la fisiología del intestino grueso que